Esta primera edición de la Expo Cuchillos está dedicada a expresar un pequeño pero muy merecido homenaje a todos aquellos que a lo largo de la historia del mundo, y en especial a los productores locales que se dedicaron y dedican a la cuchillería en todas sus variables. Tandil es una ciudad que a lo largo de su historia, en especial desde la llegada del ferrocarril en 1883, se ha destacado por la producción de distintos elementos que, elaborados en forma industrial o artesanal, han hecho que sus productores sean reconocidos en el orden local, nacional e internacional. Entre los primeros y más populares se encuentran la manteca, los quesos, los embutidos y sin duda los cuchillos. Las primeras manifestaciones industriales locales estuvieron ligadas a los lácteos y embutidos, apareciendo luego la minería, de la que se obtuvieron derivados ampliamente utilizados en distintas ramas de la construcción, y más tarde la industria metalúrgica, que aportó al mercado maquinaria agrícola, molinos para extracción de agua y productos de herrería, tales como carruajes. Paralelamente, nace la fabricación de cuchillos. Estos eran hechos inicialmente por herreros que desempeñaban sus tareas en canteras, de ferrocarril, en talleres rurales o urbanos. Lamentablemente no hay registro de la identidad de estos productores, pero seguramente en algún lugar alguien tendrá el privilegio de contar con alguna de aquellas piezas. Para ir acercándonos al tema que nos ocupa, los invitamos a hacer un viaje imaginario por la fascinante evolución de las armas blancas en el mundo y el cuchillo de Tandil. Desde los principios de su historia, el hombre ha necesitado una herramienta que imprescindiblemente debía usar en su vida cotidiana. Un elemento que le sea de utilidad al procurar sus alimentos, facilitar quitar las pieles de los animales y luego seccionarlos para su consumo. En síntesis, algo que le sirva para cortar en todas las variables de esta definición. Nos estamos refiriendo a lo que muchos siglos después se llamaría cuchillo. Aquellos primeros cuchillos estaban lejos de parecerse a los que hoy conocemos. Sus formatos no respondían a diseño alguno, dado que eran trozos de piedras duras, como por ejemplo la obsidiana o el sílex. Estos materiales de origen volcánico tienen la particularidad que al ser golpeados, generalmente con otra piedra más dura, se producen lascas o láminas que cuentan con uno o dos lados sumamente filosos. Esa forma permitía cortar y raspar. Sucesivos golpes daban lugar al cambio de esa forma, logrando algunos trozos con superficies medianamente planas, con lo que se pudieron fabricar rudimentarias hachas. Otros tenían formas puntiagudas, con las que se lograron las primeras lanzas, y más adelante flechas que mejoraron sus posibilidades de éxito tanto en la caza como en su defensa personal. Este material, trabajado inicialmente por medio de golpes y con temperaturas más adelante, permitía diseñar formas con mejores alternativas de penetración y corte. Si bien, por razones de dureza de este mineral, el filo y las puntas logradas no tenían mayor duración, este nuevo elemento daba la posibilidad de otros usos, por ejemplo, la aparición de las primeras agujas metálicas y de lo más parecido a un cuchillo, que era una especie de daga de sección triangular puntiaguda. Nos detenemos aquí para poner énfasis en tratar de imaginar cómo se lograba el calentamiento de los minerales hasta lograr su fusión. Hay evidencias del uso de precarios crisoles o cuencos de piedra en los que se colocaba el mineral tal como se encontraba. Estos contenedores se calentaban en improvisados fogones que se hacían también de piedra en lugares expuestos a la acción del viento y donde abundaba la madera. Si el viento no era suficiente, el fuego se avivaba con una especie de abanicos hechos con ramas y hojas, y más adelante con fuelles, para los que se usaban vejigas de animales o cueros cocidos formando una especie de bolsa abierta en uno de los extremos que se ataba a un marco hecho de ramas a los que se unían a una especie de eje en el extremo abierto.
La acción manual hacía que al abrir la bolsa se llenaba de aire y al cerrar el aire contenido salía con fuerza proyectado a la base de las llamas, logrando así un incremento notable de la temperatura, lo que permitía la fusión de los minerales, hacer aleaciones y posteriormente colarlo en moldes. Este material dio lugar a la creación de distintos modelos de aquellos rudimentarios cuchillos. Se tallaba en piedra la forma que se pretendía y con el metal fundido se colaba en el molde. La pieza fundida, ya fría, se apoyaba sobre una piedra apropiada y mediante golpes aplicados con otra piedra se daba prolijidad y mejoraba la dureza de la misma. Este procedimiento a grandes rasgos consistía en modelar en cera la figura deseada y una vez conseguida esta, se cubría con algún material refractario, por ejemplo, arcilla. Durante el proceso de cobertura se dejaban en el molde algunos orificios. Una vez que el molde estaba seco, se sometía a la acción de calor a fin de lograr la fusión y drenaje de la cera contenida en él. Se tapaban los orificios de descarga y se dejaban 2 o más, siendo uno de ellos el lugar por donde ingresaría el metal fundido, obteniendo así la pieza. Hay evidencia que los griegos contaban con conocimientos que le permitían hacer ciertos tratamientos térmicos, con lo que lograban estabilidad y dureza en los elementos que producían. La fusión de minerales en estado natural mezclados con carbón permitía la absorción del carbono, teniendo como resultado obtener un hierro que hoy se catalogaría como forjado. Sin duda, durante este proceso también se producía, aunque en forma casual, el acero. En estos años se lograría un manejo más ágil de la producción del hierro, permitiendo incursionar en la fabricación de herramientas de diversos tipos y armas, entre las que aparecería más tarde las del notable acero Damasco. A los primeros cuchillos se discrepó en definirlos como armas o utilitarios y aparecen como elementos de mesa dentro de la Edad Media, ya con algunas diferencias dimensionales y cambios notables, como por ejemplo en sus puntas, que fueron modificadas reemplazando las agudas por redondeadas. El cuchillo se hizo más popular y como arma dejó de pertenecer exclusivamente a los ejércitos para pasar a ser portado por todo aquel que lo poseía. Los avances en el dominio de técnicas de producción de acero y el manejo del forjado y templado, técnicas que se transmitían a través de largos periodos de aprendizaje, produjeron un notable incremento en la actividad artesanal de este rubro, y si bien los artesanos más destacados prefirieron trabajar solos o en pequeños grupos, se fueron instalando las primeras fábricas de cuchillería en las que se producían espadas, dagas y cuchillos, siendo las más destacadas, por ejemplo, las de Albacete y Toledo en España, Sheffield en Inglaterra, Solingen en Alemania, Camblux y Namur en Bélgica, y varias francesas, como por ejemplo Thiers, Leguil o Montreuil. Estas fábricas que fueron las encargadas de satisfacer la creciente demanda de este elemento tan versátil que, habiendo sido conocido en manos de los conquistadores, pasó a ser un elemento muy requerido en América de norte a sur. Varias empresas europeas exportan sus productos a Argentina y a sus países limítrofes. Muchas de ellas llegan completas, es decir, con sus cabos y vainas, y luego comienza la llegada de las hojas sueltas, lo que dio lugar a plateros y artesanos lugareños a desarrollar su actividad en la producción de los complementos. Según la historia, los cuchillos variaban notablemente en sus medidas, dado que se construían a partir de restos de armas mayores. Se encontró de gran utilidad para la faena de reses un cuchillo de gran tamaño al que se llamó facón caronero. Facón, por un aumentativo de la expresión portuguesa faca, que significa cuchillo,
y caronero porque se transportaba debajo de la carona, que es una pieza correspondiente al recado. Su medida superaba los 50 centímetros. Los más populares, sin duda, fueron los cuchillos berijeros, que tenían entre 10 y 14 centímetros de longitud de hoja. Por diversas razones, estas piezas importadas no eran accesibles a toda la población, por lo que herreros y aficionados recurrían a cuanto trozo de acero conseguían para producir cuchillos. Limas, restos de maquinarias agrícolas y carruajes, en especial sus elásticos y ejes y otros elementos, eran los más adecuados. La llegada del automóvil y sus posteriores despieces contribuyeron a proveer una importante cantidad de materia prima. A fines de la década del 30, los hechos bélicos que se desarrollaban en Europa crearon un nuevo inconveniente a la llegada de cuchillos o elementos de acero con que construirlos. Eso dio lugar a que personas con inquietudes de favorecer el crecimiento de nuestra ciudad visualizaran la posibilidad de producir elementos de cuchillería y otros de uso doméstico. Tal el caso del señor Carlos Allende, quien, contando con la habilidad manual digna de su oficio de chapista y ese sentido especial con el que cuentan los que se tutean con aceros de orígenes y composiciones desconocidas, comienza la producción, casi como un hobby, de cuchillos. En 1942, asociada con el señor Julio Marquina, nació oficialmente la madre de la industria del cuchillo tandilense, la fábrica de cuchillos La Movediza, cuya producción se inicia con escasos recursos tecnológicos, algunos de ellos provistos por otros pioneros, en este caso de la industria metalúrgica, como lo fue Barifi Industrias Metalúrgicas Argentina. La Movediza presentaba sus productos en un catálogo que tenía impreso en su tapa una industria noble elaborada por obreros argentinos para el pueblo argentino. Fue también una de las primeras fábricas en hacer cuchillos de acero inoxidable en el país, siendo vendida en el año 1950 por Allende y Marquina a los señores Carlos y Alberto Allende, quienes a su vez incorporaron otros asociados a la firma. La producción se mantuvo hasta el año 1963, año en el que cesó su actividad. A poco de la instalación de La Movediza, en el año 1944, la firma Rossi y Actis comienza la producción de cuchillos marca Manantial. Esta fábrica funcionó hasta 1948. Dentro de este mismo año y hasta 1993, los hermanos Uranga fabricaron bajo la marca Simbra productos de cuchillería y otros utilitarios. En 1952 da comienzo su actividad la fábrica fundada por los señores Leguizamón y Belver, produciendo los cuchillos marca Atahualpa. En la actualidad, esta empresa continúa bajo la denominación comercial de Atahualpa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Desde 1956 y hasta 1958, González y compañía elaboraron los cuchillos marca Cascada. También, desde 1956 y hasta 1986, los señores Alí y Marquina incorporaron al mercado los productos marca Alimar. En 1959, el señor Juan Capel funda la fábrica Juca, que en la actualidad es propiedad de los señores Carmelo y Sergio Ventos, quienes continúan produciendo dicha marca. También en 1959 y hasta 1962, los hermanos Irser produjeron los cuchillos marca Holstein. En 1987, de la mano de León Bauer, nace Sierras de Tandil, manteniendo su actividad en la actualidad. En 1989, el señor Jorge Cáceres crea Solfer, marca que en la actualidad mantiene plena vigencia. En 1990 se crea por parte de Belver Hermanos la empresa que produce los cuchillos marca Belver y actualmente también se mantiene en actividad.
Hechas las presentaciones, solo nos queda agradecer la infinita colaboración que hemos recibido por parte del municipio y por las autoridades del Museo Tradicionalista Fuerte Independencia, y en especial reconocer la confianza puesta en este proyecto desde su inicio. Esperamos que esta muestra sea de su agrado, tenemos la intención de repetirla más adelante, tal vez con el agregado de otros productos muy reconocidos de nuestra ciudad, de Tandil, de nuestro lugar soñado.